Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. La intención de esta plática es darle un poco de continuidad al tema de la mañana. Está muy relacionado. Lo que es la interconexión de centrales con permiso y centros de carga con base en los estudios del SENACE, el resolutivo de instalaciones que ya emite el SENACE. Entonces va a ser un símil para la generación distribuida. Aquí no estamos hablando del centro de carga, no estamos hablando de la instalación eléctrica de utilización. Aquí estamos hablando de un dispositivo, un sistema de generación comúnmente o más desarrollado, más utilizado, que serían los módulos fotovoltaicos, que es lo que se está utilizando más, pero podría ser cualquier otro sistema que no rebasara los 0.5 megawatts. Teniendo 0.5 megawatts es una obligación tener un permiso de generación de la Comisión Reguladora de Energía, y entonces ya entrarían los criterios del documento del SENACE para hacer la interconexión. Entonces estamos hablando de un caso especial que en la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento se está incentivando el uso de generación distribuida, que en su definición en la ley es un sistema de generación dentro de un área de distribución, dentro de un sistema de distribución de energía eléctrica. Hay instalaciones centrales de generación menores a 0.5 megawatts que no necesariamente se van a considerar como de generación distribuida. Estas son centrales exentas porque por su nivel de capacidad no requieren permiso, pero si no están dentro del área de distribución, dentro de un sistema, de una red general de distribución, no se considerarían generación distribuida, por lo tanto no son acreedores a aplicar los incentivos de las disposiciones administrativas o del contrato, lo que viene en el contrato de interconexión. ¿Sí? Como veíamos en la mañana, tenemos 5 puntos, 5 pasos a seguir para concretar una interconexión. En esta plática me voy a centrar en la parte de interconexión. Las disposiciones administrativas de carácter general también tratan otros aspectos, como la parte del desarrollo, como la parte del diseño de los módulos fotovoltaicos o de la central de generación. También abarca la parte de acreditación de energía. Esos aspectos son más amplios, no nos va a dar tiempo de tocarlos. Entonces, como en la mañana, me voy a centrar en la parte de interconexión. Vamos a partir de que tenemos un sistema ya desarrollado, ya lo seleccionamos, ya tenemos previsto, es más, ya tenemos hasta construido la instalación. Entonces, ¿qué pasa para que yo me pueda interconectar a la red? Pues no hay otra cosa más que cerrar el interruptor, ¿no? Es bien fácil. Ya los sistemas que tenemos actualmente, saliendo de los módulos, tenemos el equipo de electrónica de potencia muy sencillo, que ya se sincronizan, o ya tenemos los variadores, los equipos de rectificación que van a hacer el enlace físico con la red. Pues es bien fácil y nadie nos va a venir a molestar porque está dentro de mi predio. Físicamente no hay problema, pero ¿qué sucede? Que lo que genere con los módulos no se me va a acreditar. Hay mucha gente, muchas instalaciones que están trabajando así. En la Ciudad de México vimos ahora por el evento de los sismos, el temblor, cómo se cayeron unos edificios, y da la casualidad de que se cayeron porque la estructura de los módulos fotovoltaicos sacaba de diseño la estructura y fue una parte de las que se cayó. Esa energía, ¿para qué? ¿Cómo se utilizaba? ¿Cómo se acreditaba? Pues no se acreditaba. Muchas instalaciones están así de irregulares, entre comillas, ¿no? Lo único que va a pasar es que esa energía no se está acreditando. En el recibo de los usuarios no se va a ver reflejado, porque no existe el contrato ni los convenios entre las partes, entre CFE Distribución y los usuarios, para que se reconozca esa energía.
¿Y cómo se va a reconocer esa energía si no tenemos un sistema de medición bidireccional con memoria y comunicación al distribuidor para que pueda determinar cuánta energía se está generando? Entonces, esa parte que está un poco en la penumbra, pues se tiene que regularizar, y eso se hace haciendo el contrato de interconexión de los módulos fotovoltaicos o de la central que tengo yo conectado en mi domicilio o en mi negocio. Igual que en la mañana, tenemos que partir de una solicitud y de una evaluación donde me van a determinar qué infraestructura se necesita para enlazar los módulos o el sistema de generación con las redes públicas, con la red general de distribución. Una vez que yo tenga ya una resolución y una infraestructura, la tengo que instalar, si hay que hacer refuerzos a la red, si hay que cambiar el sistema de medición. Una vez que se haya realizado, voy a tener la necesidad de que un tercero, como sería una unidad de inspección que nos acaban de comentar, certifique que esa instalación cumple con todos los requisitos. A diferencia de los criterios del SENACE o de centrales permisionadas o de centros de carga que requieren estudios para su conexión, aquí el enfoque o la visión del SENACE no alcanza a llegar hasta el punto del usuario final. Por el nivel de tensión, por el nivel de carga, ya los usuarios finales no tenemos que el SENACE tenga el control en ese punto, lo tiene los centros de control de distribución. Entonces, lo que se determinó con la Secretaría de Energía en su manual de interconexión y en las disposiciones administrativas que emitió la CRE, es de que el CFE, Comisión Federal de Electricidad Distribución, va no a sustituir, sino más bien a ser de representante o en representación del SENACE, va a establecer qué infraestructura se va a construir. Entonces, necesitamos ya regular, con lo que está establecido en las disposiciones administrativas, necesitamos que CFE, distribución, indique qué instalación, qué infraestructura se requiere para concretar ese enlace. Ya que se tiene establecido, vamos a hacer ya la interconexión física. A diferencia de la parte del certificado para una instalación permisionada o de un centro de carga de usuario calificado, ese certificado no le va a llegar al SENACE, sino que lo va a requerir CFE Distribución para que haga su parte en lo que respecta a la interconexión física, que en este caso también vendrías aplicando las 72 horas para realizarla. Bueno, si nos vamos por partes, en lo que es la memoria técnica descriptiva, que lo comentaron hace un momento, es la información técnica del sistema de generación. Aquí en la memoria técnica descriptiva ya se desarrolló el sistema. Alguien, un desarrollador, un constructor, una persona especializada o ya el paquete completo ya se compró, ya se diseñó, ya se llegaron sus dimensiones, y todo eso tiene que quedar registrado en una memoria técnica descriptiva, porque esto se va a revisar posteriormente por la unidad de inspección. Con esta información de la memoria técnica descriptiva es con lo que se presenta al suministrador, que es el representante del usuario final, para que a su vez el suministrador haga contacto con CFE Distribución y realicen una estimación de la infraestructura. Si vemos en el procedimiento administrativo de carácter general, este diagrama, así como también en el manual de interconexión de Secretaría de Energía, vienen un esquema de todos los pasos que se tienen que seguir. Está muy largo para leer, lo vamos a dejar aquí en la presentación. Pero lo que les comentaba, el solicitante contacta con su suministrador, que ahorita si es un área, una instalación residencial, pues obviamente va a ser también CFE, en este caso suministro básico,
y da la casualidad que en la misma oficina se encuentra CFE Distribución. Entonces se lo pasa al escritorio del vecino, de su compañero, y hacen una revisión física de las instalaciones. Es lo que debería suceder. Creo que en la realidad nada más van al expediente, sacan el contrato y ven si es de mediana tensión o si está el contrato en baja tensión y hasta ahí queda. Pero en la realidad, lo ideal es de que tienen que mandar a una cuadrilla, a un inspector de CFE para que revise qué le hace falta a la instalación para que se pueda concretar la interconexión. Teniendo ese resultado, se tiene que generar un oficio de instalaciones. Es muy similar a lo que les comentábamos en la mañana del resolutivo del SENACE. Se tiene que establecer en un documento si se requiere o no infraestructuras, si la cometida ya está instalada, si no hay que hacer mayores cambios, se tiene que establecer en un oficio para que legalmente eso constituya la referencia de la unidad de inspección para dar fe de que sí, exactamente no se tiene que cambiar nada. Lo que está ocurriendo en el 99% de los casos es de que efectivamente la infraestructura de la cometida no se tiene que cambiar, mas sin embargo sí se tiene que modificar el sistema de medición, porque se requiere un medidor multifunción, bidireccional, con comunicación. Entonces, casi todos los casos se están concentrando en cambiar el medidor. Pero de eso tiene que dar fe la unidad de inspección. No se nota mucho, pero cuando lo vean con calma, este es un oficio típico que estamos promoviendo dentro de CFE, donde en la primera parte, en el punto 1, no aparece aquí, vienen los datos del solicitante, vienen los datos de su contrato, si es de media tensión o es de baja tensión, si es HM, si es OM, etcétera. Pero lo importante es que en el punto 2 ya se están estableciendo cuáles son las obras necesarias. Ahorita estamos teniendo mucha reticencia, un poco de desconocimiento, si no es que mucho, por parte de algunas divisiones de CFE, en donde este punto 2 no lo están estableciendo. Si acaso les mandan un oficio a los solicitantes y les dicen, pues que la unidad de inspección te resuelva, y que te digan ellos qué es lo que se hay que instalar. Y entonces les contestamos, cuando nos consultan en la CRE, pues es que la unidad de inspección no es autoridad. La unidad de inspección nada más da fe de lo que pidió CFE o SENACE. Entonces, si no tenemos esta parte, este oficio, donde se dicen qué obras se requieren, pues la unidad de inspección no puede operar porque no tiene contra qué revisar. Llega, se presenta la instalación y, pues certifícame mi instalación. ¿Qué te certifico? ¿Qué te pidió CFE? Pues no sé. Es un poquito la complicación que se está teniendo actualmente. En los lugares donde hemos avanzado, se ha comentado con CFE, se ha hecho labor de convencimiento, de reestructuración, de cambiar los chips. Ya hemos obtenido por lo menos una parte de este oficio en donde la descripción de las instalaciones, por aquí nos están diciendo que se va a un anexo 2, en donde el anexo 2 dice qué esquemas de interconexión van a utilizar. Esos esquemas están establecidos precisamente en las disposiciones administrativas de carácter general. Dicen, pues escoge la que tú quieras. No, espérate, no es así. Tú la tienes que determinar, Comisión Federal de Electricidad. Y la unidad de inspección va a corroborar que ese esquema de interconexión lo aplicaste en campo. Suponiendo de que convencimos, tocamos las puertas correctas y CFE ya pudo emitir un oficio, aunque sea mínimo, pero al fin y al cabo un documento en donde se establece qué infraestructura vamos a requerir, entonces es obligación de firmar un contrato de interconexión. Este modelo ya está establecido por la CRE, ya está revisado, y ahí se establecen las obligaciones entre el usuario, que va a tener su central de generación, y CFE, para que en la medición se empiece a acreditar la energía que están generando con su sistema. Esta parte de construcción
Es un poco distinto al sistema o al proceso de la mañana que veíamos con SENACE, porque mayormente las obras ya están hechas. Se trata de instalaciones ya en utilización, ya construidas, ya utilizadas, y lo único que se va a hacer un cambio o una modificación para adaptar el sistema de generación. De todos los casos, invariablemente debe haber una revisión y pruebas y aseguramiento del distribuidor. ¿Esto qué significa? Que en algún momento CFE fue a revisar fue a revisar la instalación, en su caso hizo pruebas sobre todo los sistemas de medición. Si cambia el medidor y instala uno nuevo, te lo tiene que dejar operando y con su constancia de calibración y su constancia de que ya se puede utilizar ese medidor. El aseguramiento, en este caso, se refiere a que deje el sello, a que deje cerrados los equipos, no los puede dejar abiertos y después regresamos, no. Tiene que quedar constancia de que ese equipo, que esa instalación ya se puede utilizar. Va a seguir operando, nunca va a perder el suministro el usuario, mas sin embargo, hasta que no esté concretada y finiquitada la interconexión mediante un papel que diga ya terminamos, a partir de ese momento se le va a acreditar la energía, antes no. Es decir, si todavía nos falta la inspección, si no hay un certificado de inspección, aunque ya esté todo funcionando, esa energía todavía no se le puede acreditar a la generación distribuida, al generador distribuido. Aquí están los esquemas que les comentaba. Hay alrededor de 9 esquemas, es dependiendo el nivel de tensión, la configuración de los módulos fotovoltaicos y la parte de la red general de distribución. Aquí como ejemplo ponemos 2, en donde tenemos la red general, vamos a poner que está en media tensión, 13.2, 13.8, 23 kV, algo así. Hay una transformación y la medición se hace en baja tensión. La central de generación está aquí, mi centro de carga está acá, acá está el rectificador o el variador, como le llamemos. ¿Qué es lo que va a revisar la unidad de inspección? La unidad de inspección va a ver el enlace, las instalaciones, la infraestructura que van a enlazar la central de generación con la red pública, con la red general de distribución. Aquí ahorita lo vamos a ver en una tabla, la diferencia entre verificar e inspeccionar. La inspección se tiene que dar nada más en el punto de interconexión, la medición, los elementos de seguridad o de control, quizás la transformación. Eso dependiendo el estudio de instalaciones y el oficio donde venga la infraestructura que se va a requerir. La parte dentro del predio, los circuitos derivados, lo que es la instalación de utilización, eso no lo va a ver la unidad de inspección, es competencia de la UBIE. ¿Sí? Igual la central de generación, los módulos fotovoltaicos están contenidos en un capítulo de la norma 01. Entonces, lo que va a hacer la unidad de inspección nada más va a requerir el dictamen que una unidad de verificación realizó sobre los módulos fotovoltaicos o sobre el sistema de generación, pero no va a ser la verificación, caso muy distinto. Entonces, como le decía, la unidad de inspección, con base o con fundamento en el estudio de instalaciones que le presentó CFE Distribución a través del suministrador, ahí que se van pasando el papelito hasta que llega al usuario o al solicitante, con el base en esa lista de infraestructura, va a hacer su lista de inspección y va a contestar, como les decía en la mañana, 2 preguntas esenciales. 1, ¿existe la infraestructura que pidió CFE? ¿Sí o no? 2, ¿esa infraestructura o ese equipo que está instalado cumple con las características que pidió CFE? Si se responden afirmativamente esas 2 preguntas, emite su certificado. La primera, obviamente, es una testificación, una inspección visual. La segunda es comparar la memoria técnica descriptiva con lo que está instalado. Y aquí la diferencia, la comparación que les
que estábamos comentando, cuando hacemos una inspección se aplica el punto de conexión del centro de carga y de interconexión de la central eléctrica, es decir, observando las instalaciones hacia afuera, viendo de la instalación hacia la red general de distribución. En cambio, la verificación es una obligación en instalaciones en alta tensión o en áreas de concentración pública, pero de la instalación de utilización, es decir, viendo la instalación hacia adentro. ¿Sí? Hay que complementarse, no es que sustituya una unidad a la otra, sino son facultades y actividades distintas. Se tiene que complementar en el sentido de que si la unidad de verificación no se ha verificado el módulo fotovoltaico, entonces hay una incertidumbre si es segura o no esa instalación. Si por lo menos no presenta el usuario o el solicitante, no presenta, aunque sea el certificado de cumplimiento de lo que sería el fabricante, su aprobación modelo prototipo, pues entonces la unidad de inspección en su acta va a decir, esto no impide la inspección, pero yo no me hago responsable de lo que pueda suceder con el uso de ese panel fotovoltaico, porque yo no tengo evidencia de que se puede utilizar o no de forma segura, porque eso es competencia de la unidad de verificación. Este es un ejemplo, como lo veíamos en la mañana, de un certificado. Este certificado va a decir, aquí va a estar relacionado el acta de inspección, donde vamos a tener copia electrónica del oficio de instalaciones que emitió CFE, la lista de inspección de la unidad, así como su acta circunstanciada, donde da fe de lo que encontró y de lo que no encontró, y de la memoria técnica descriptiva en la que se basó para hacer la comparación de instalaciones. A la fecha ya son 7 unidades, el 12 de octubre se autorizaron 2 unidades más, habrá ya alrededor de 45 inspectores en los diferentes estados de la República, ya por lo menos las 8 áreas de control ya están cubiertas de control del SENACE, me refiero, ya hay en alguna de ellas unidades de inspección disponibles y ya estamos hablando de unos 45 certificados ya de generación distribuida. Un último comentario, en el oficio de instalaciones y donde se determina la infraestructura que se necesita para hacer el enlace de la central de generación distribuida a la red, se tiene que establecer si es de tipo baja tensión o alta tensión. Si en el oficio es de baja tensión, es decir, el contrato de suministro está relacionado en baja tensión, están exentos de una inspección. Si el usuario le interesa tener la opinión de una tercera parte sin conflicto de intereses e independiente de CFE, puede solicitar la inspección. Es decir, no es obligatorio, pero sí puede solicitar la inspección. Cuando es en baja tensión, la primera opción, está exenta de una unidad de inspección. Sin embargo, es una modificación a la instalación eléctrica. Interviene la unidad de verificación porque es la que está facultada para la norma para la norma NOM 001. ¿Es correcto entonces que se pida la verificación de esa instalación fotovoltaica en baja tensión a la unidad de verificación? Siempre y cuando sea una instalación en alta tensión y área de concentración pública. Fuera de eso no están… En baja tensión. Sí, en baja tensión. Si es un área de concentración pública, aunque los circuitos derivados estén en baja tensión, requiere de una verificación. Si no es el caso, no están obligados. Por cuestiones de calidad, seguridad, se puede solicitar, que sería socialmente responsable, ¿no? Correcto. Y si es en alta, ya requiere una inspección. Sí, desde cualquier… Eso es literalmente, es de ley. Toda instalación en alta tensión y de concentración pública requiere verificación. Sí, ahí ya la normativa no es tanto para que la carga se vaya a conectar a la red, sino es por fracción quinta del artículo 33, ¿sí?, de la LIE.
Dos preguntas, Inge. En el caso de que tú tengas una instalación interconectada, si todavía no tienes el convenio, de todos modos estás gozando de las bondades del sistema. ¿Qué pasaría si nunca se hace el convenio? ¿Qué pasa? ¿Una multa si se da cuenta comisión? Porque al fin y al cabo bajan tus consumos. En ese sentido se puede encontrar eso. Y la segunda, antes nomás había el esquema del net metering a la hora de la interconexión. Ahora que ya hay varios esquemas, ¿eso dónde se solicita? ¿En la solicitud o en qué punto? Sí, bueno, contestando primero la segunda. Ya hay varios esquemas, no solamente el net metering, sino los excedentes se pueden poner a disposición del mercado eléctrico o hacer otros esquemas. Todo eso se tiene que establecer en el contrato de interconexión. La primera, obviamente, es una infracción o es una ilegalidad. Toda instalación y sobre todo de generación eléctrica, independientemente de su capacidad, tiene que tener para interconectarse con la red un convenio o un contrato de interconexión. Desde la ley anterior se decía eso, entonces si alguna autoridad CFE detecta eso, aplique el artículo 41 de la ley, que puede cortar el suministro eléctrico en caso de que se presenten esas anomalías. Posiblemente se podría hacer acreedor a una sanción por parte de la Comisión Reguladora de Energía, que es la autoridad competente para sancionar. Sí, gracias. Mi pregunta es, hablando de personalidad, se dice persona física, puede ser una UBI, ¿sí? Para irnos ubicando, pero si pretende ser una unidad de inspección, entonces debe ser una persona moral, y de ahí empezamos, ¿no? La otra cosa es, bueno, ya soy UBI, entonces ahora quiero integrarme como persona moral para los efectos de pretender también dar el servicio de unidad de inspección. ¿Es correcto esto que estoy entendiendo? ¿Dónde el fundamento legal cuál es? ¿Sería eso? Sí, bueno, son actividades distintas. Los criterios de cómo se acredita y aprueba una unidad de verificación están en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y en cambio las unidades de inspección nada más atienden a la ley de la industria eléctrica, es donde se genera esa figura, y ahí dice que las va a autorizar la CRE. Entonces en este caso para unidad de inspección no interviene la EMA, es directamente la CRE, y entonces ya es criterio de la CRE desde siempre de que todas las entidades de tercera parte que ha requerido o que ha aprobado o autorizado sean personas morales. Hemos visto que tiene muchas ventajas. Hay una ventaja que es de consolidación. Cuando es una empresa, entre responsabilidades y capacidades de diferentes participantes o integrantes de la empresa, pueden cubrir con mayor responsabilidad las actividades, ¿no? Muchas gracias. Aunque no se exime que una persona física puede tener una empresa creada, una empresa, una infraestructura incluso hasta más grande que personas morales. Ahí es una cuestión legal, diría yo, de que si alguien se queja ante la Constitución, o sea, con argumentos de la Constitución, pudiera conseguir que se le acredite. Aunque las disposiciones de la CRE lo digan, pues. No sé si queda claro el tema. Pues no. Ahorita con las disposiciones administrativas que comentó Jesús Luis López anteriormente, ahí se establece claramente que es una persona moral. Entonces, ahorita la única autoridad competente para autorizarse es la CRE. Tiene sus ventajas, también otra más, en el sentido de la consolidación, decía yo, ¿no? Si hasta en los costos, si una empresa tiene varios inspectores, tiene sus seguros contratados, etcétera, va a haber inspecciones que no le sean rentables. Por ejemplo, estas de generación distribuida, me tengo que trasladar y poner viáticos y mandar a un inspector supercalificado a atestiguar el cambio de un medidor en un domicilio residencial en X ciudad, por no decir lejos, Ciudad Juárez, Chihuahua, y no por nivel de vida ni nada, sino simplemente por la distancia.
Entonces no va a ser rentable y va a querer cobrar 300,000 pesos nada más por ese atestiguamiento. En cambio, esa misma persona moral puede atestiguar, puede hacer la inspección de una central de ciclo combinado con N unidades y con 3 entronques de interconexión a la red de transmisión. Entonces, lo que cobre y lo que pueda ser rentable de la instalación grande, se lo va a compensar a la chica. Y entonces ese servicio va a poder estar disponible para usuarios que no pueden pagar 300,000 pesos. Cuesta más que toda su instalación de generación distribuida. Eso es uno de los casos de compensación por los que se determinó que tiene que ser persona moral. A nombre de ACOEO agradecemos nuevamente su presencia y vamos a proceder a la entrega del reconocimiento. Un aplauso, por favor.